sueño a cumplir, ¿no? Siempre hay un sueño a cumplir. Y aprovecho a compartir con ustedes algo que si bien es un sueño compartido con un hermano que es 2 años más chico que yo, él por ahí ustedes lo conocen sin conocerlo, quizá lo conocen sin conocerlo. Mi hermano es la voz institucional de Canal 7, la TV pública. Eh, Mm. no sale la cara de él porque es locutor, pero está en el noticiero a la noche, estaba en un programa que era Visión 7 Internacional con Pedro Brigger y todo el grupo de aquel programa. Bueno, mi hermano siempre tuvo la idea, y los dos la teníamos, él más afianzada que la mía, la idea de salir en una casa rodante. Eh, Nacimos acá en el campo, los dos, acá en La Plata. Él se fue a Buenos Aires, siempre le gustó el tango, canta tango, toca el bandoneón, le gustó Buenos Aires, se aporteñó mucho. Y yo seguí siendo más de un pueblo. La Plata es un pueblo. Y siempre me gustó más, y viajo mucho por mi trabajo, viajé por todo el país. Y bueno, él ahora en esta etapa de su vida hizo aunque parezca una locura, digo yo, porque cambió su departamento ahí en Palermo por una casa rodante. Tiene Ah, bueno, acordó con sus hijos, pero lo cuento como una anécdota familiar porque seguimos dando vuelta con esto que parece, en la familia decir, pero tío, estás loco, le decía a mi suegro, ¿cómo va a cambiar? Y dice, pero ¿cuánto nos puede es quedar? Y queda ahora. mi vida, dice, y yo quiero hacer otra cosa. Y, y él nunca fue de salir. Es más, yo lo llevé alguna que otra vez a pasear a algún lugar para que conozca un poco la naturaleza, porque siempre fue muy un bicho de ciudad. Pero ahora encontró esa necesidad y bueno, en agosto ya en el lugar donde vive tiene que dejarlo en agosto, así que va a estar viviendo arriba de una casa rodante a los 62 años. Pero bueno, la idea de él es recorrer por varios lugares y ya tenemos varios recorridos que vamos a hacer juntos a todas estas fiestas populares que vamos a compartir con ustedes. Eh, pero esas cosas que nada está asegurado ni definido en nuestra vida porque se aparecen estos deseos que son más fuertes que lo material. Él materialmente pudo dejar su estructura sólida de un techo seguro a comprarse 4 ruedas con un motor y andar por ahí. La carrera está bárbara. Así que, y siempre fue igual, y es su esencia y nos recordamos, somos 4 hermanos, el otro día nos juntamos, y vino él con ese colectivo hecho Casa Rodante y nos acordamos de cuando él era chico, siempre fue igual y seguimos siendo igual más o menos de cuando éramos chicos los cuatro, somos 2 hermanas más grandes. Y él era el que hacía renegar a nuestra madre porque él hacía cosas que nadie esperaba que haga y él las hacía, justamente. Entonces, Un soñador. Qué lindo. y, y sí, sí, porque tiene ese espíritu que a veces cada uno somos todos distintos, algunos más conservadores en cuanto a, bueno, lo que tenemos, lo cuidamos por la duda, porque no sabemos si volvemos a tener lo que tuvimos, pero los dos compartíamos, y ahora, bueno, él tiene 2 hijos, y vamos a salir ahora poco el fin de semana que viene, por ahí a lo mejor salimos, un viajecito corto, y después, seguramente el año que viene, yo ya estaré cerrando mi actividad laboral, me jubilaré y bueno, saldremos ahí por las rutas argentinas, porque en definitiva es Mm. recorrer un montón de lugares, visitando todas estas fiestas populares, visitando eventos, actividades. Él tiene la posibilidad de hacer changas con su voz porque graba publicidad o con su voz no hace falta más que un aparatito y no es que tiene que llevar una herramienta, un micrófono y una consola, ya está. Entonces tiene pensado recorrer varios lugares del país que, bueno, Hay un programa justamente en la televisión pública que se llama Fiestas Populares, Fiestas o algo así, que sí. busque laburo ahí, que lo vayan mandando y les pagan por lo menos la nafta. Pero ¿Para qué además, seguir haciendo institucionales si tiene el programa ese? y bueno, ahí también él, en todo este contexto, en el contexto país que nos toca vivir, cuando él estaba como un chico, ¿no? Con un juguete nuevo, porque obviamente la situación de su trabajo, bueno, él está en un medio público, pero es una empresa del Estado que está ahí en el tapete, que si la privatizan, si la venden, si se echan o los echan.
Pero eso aún así la situación de gravedad que para muchas personas tiene, él ya, bueno, su proyecto ya estaba encaminado en otro sentido. Así que contarle estas cosas porque tiene que ver con que, bueno, nuestra etapa me parece que es esta, ¿no? El hecho del famoso jubileo, de disfrutar un montón de cosas que tenemos ganas, deseos, proyectos y no quedarnos, obviamente, Sí. encerrados en cosas que nos puedan afectar. Sin duda, contextualizando lo que nos toca a cada uno, esto no es una... Y tener el tiempo, profesor, porque cuando uno es más joven, cuando ha sido más joven, es trabajar y trabajar, ¿no? Por lo menos en mi caso. Y ha dejado, incluso uno construye una casa con todas las comodidades, pero no la disfruta, con todos los aparatos. Me pasa a mí, ahora de jubilada, puedo disfrutar mi casa, mi parque, mis aparatos y de hacer un curso así extra, ¿no? Antes hacía cursos todos para mi trabajo, siempre el mismo tema, y ahora cambiar un poco de algo que nos gusta. Claro, y yo creo que la efervescencia que nos permite eso, sentir y disfrutar lo que nos gusta. En definitiva, si no logramos eso, es como hay un vacío dando vueltas. Eh, Sí, y esto creo que nos permite este taller en particular. eh, claro, la salud, como dice Silvia, es importante que nos acompañe y ahí aparecen otros contextos, ¿no? ¿Cómo llegamos a esta etapa de nuestra vida? ¿En qué condiciones llegamos? Bueno, la idea es llegar lo más íntegros posibles, eh, para no ser dependiente de otros. En definitiva, ese es también sí, es el otro objetivo, no depender de otros para poder desarrollar nuestros deseos, nuestros proyectos. Pero la vida es una constante en movimiento, no podemos pensar que es algo estático, y que no hay nada que esté definitivo, instalado en nuestras vidas. Y esto de proponernos cosas como el hecho de que están ustedes acá, y si yo les preguntara hace 5 años, ustedes ni imaginaban que iban a estar haciendo estos talleres, no, ni yo Con la tampoco, pandemia empezamos, con la pandemia. tal cual. Y yo tampoco nunca imaginé esto, porque más allá de que uno lo haya visto en la serie de televisión ciencia ficción, el mismo Gran Hermano, escrito allá por la década del 40 por George Orwell, cuando escribió aquel Gran sí, Hermano, 1984 el libro, y era la década del 40. Y hoy ya estamos en 2024 y lo vemos como una normalidad. Lo que antes en aquella época, hace más de 80 años, era algo que era casi un grado de locura. Todo lo que se fue anticipando a la época y hoy lo vemos hecho realidad, lo vemos materializado. Ahora aparece muy fuertemente la inteligencia artificial, eh, como vemos que hay imágenes, hologramas, cosas que aparecen personas que murieron y hablan, y esas cosas que son ya también medio espeluznantes, ¿no? Porque uno dice, ¿y esto de qué se trata? Hoy no sabemos casi nada o nada de la inteligencia artificial. Y el tema es quién, cómo y de qué manera se va a manipular todo eso, que de acá seguramente a 20 años, hijos y nietos y bisnietos de acá a 20 años seguramente lo manejarán como algo común, pero hoy no lo podemos manejar. La medicina misma, a través de la distancia, yo tuve oportunidad de ver un proyecto de telemedicina hace 15 años con unos norteamericanos que vinieron acá a Argentina para el ámbito rural, agrario. Yo estaba trabajando en el ámbito agrario, literalmente en el campo, y nos proponían la telemedicina. Pero yo decía, pero ¿cómo? Si el médico va a estar lejos y yo estoy acá, ¿cómo va a diagnosticarme? No lo veía como en la práctica. Hoy hay algunas cuestiones de la medicina que se pueden hacer a través de una pantalla para aquellas poblaciones alejadas de los centros urbanos. Hoy ya lo naturalizamos. Pasaron 15 años. Digo, lo que nos toca a nosotros, creo, como generación, que hemos pasado en muy poco tiempo, en nuestra propia vida hemos visto tantos cambios en el mundo, que podemos escribir cada uno un libro. Podemos escribir un libro de todo lo que hemos visto, de lo que cambió. Eh, la vaca tomar leche cruda, eh, de tomar leche cruda de la vaca recién ordeñada, hasta hoy ver leche que
que se no envasa tiene. en un envase de sachet y ya no requiere cadena de frío, los sachets común, ¿se acuerdan? Mm. Bueno, mira, Lucila dice que en UNAUR funcionó un centro de telemedicina durante la pandemia. Bueno, ya está instalado entre nosotros el tema, y hace 15 años era una utopía, algo rarísimo que decíamos, pero estos norteamericanos nos quieren vender algo que seguramente para llevar plata y qué sé yo, pero evidentemente hay realidades que en las distintas geografías del mundo hace falta la tecnología. Y hoy la informática, las telecomunicaciones son realmente herramientas para todas las etapas, para toda nuestra vida utilizamos aparatología. Vieron que el médico hoy pasamos por 20 estudios antes que el volver al médico que nos diga que tenemos. Ujú. Y nosotros creo que todos hemos vivido el médico de familia, el médico que iba a nuestra casa. Sí. ¿Se acuerdan que veía, miraba? No solo miraba el cuerpo humano, miraba el entorno. Entonces veía si hay alfombra, veía uno acá por alergia, los ácaros, la alfombra. Más allá de revisarnos, ¿no? Podemos revisarnos, mirar la piel, hacer estudio de piel por la reacción alérgica, pero él decía, este ambiente acá está muy cerrado, no tiene ventana. Me acuerdo que hacía un estudio ambiental y era un médico de familia y miraba, sabía cómo era cada uno de los que integraban la familia y sacaba algunas conclusiones como un diagnóstico integral. Y eso se perdió. Hoy somos casi pedacitos, el médico nos atiende de a pedacitos. Un pedacito hoy, un pedacito mañana, hoy el dedo gordo, El mañana. médico ni siquiera te pregunta ya si tenés mamá y papá y si de qué murieron o a qué edad murieron, que es fundamental a Algunos. veces. No Claro, sé, mi médico, y yo cambié de médico 2 veces en los últimos 5 años, ninguno me lo ha preguntado. Y es rarísimo, porque son cosas que tenés que saberlo del otro. Como sí, médico, como vecino no, pero como médico tienen que saberlo. sí, inclusive las patologías que vienen genéticamente incorporadas a las poblaciones que migran de una región a otra, la famosa anemia del Mediterráneo de algún sector de la comunidad italiana, que son anemias instaladas, pero genéticamente. Eh, la campaña, yo no sé si ustedes se acuerdan, había una campaña a nivel nacional que decía eh, menos sal, más vida, para agregarle menos sal a las comidas. ¿Se acuerdan cuando empezó todo el tema de la hipertensión? Menos sal, más vida. Bueno, en aquel momento había reuniones entre todas las provincias por el tema del código alimentario y la representante de la provincia de Jujuy dijo que Jujuy no adhería a esa campaña. ¿Por qué la Porque tienen población? las salinas. Pero no solamente por eso, sino porque el yodo que se incorpora con la sal es una población que tiene deficiencia de yodo, por lo tanto tiene hipotiroidismo. Entonces, si y no incorpora yodo con la sal, padecen de hipotiroidismo. Entonces, hay una condición genética poblacional en ese sector del país, con ese sector de la población, y ellos decían que la provincia no acataba una decisión que era a nivel país pensada como una estrategia por la hipertensión, pero que secundariamente afectaba otra cuestión orgánica. Fíjense cómo es importante el conocimiento de lo que ocurre en un territorio de los que estamos adentro, ¿no? Y esto de que decías recién, Andrea, nuestros padres, nuestros abuelos, hay sin duda factores que pueden condicionar a que hoy seamos de tal o cual condición. Yo estaba leyendo ayer un documento sobre la celiaquía y la población de origen irlandés. Yo soy descendiente de irlandeses por parte de padre y hay una gran incidencia de celiaquía en Irlanda, a raíz de que habían tenido una disminución de la ingesta de trigo en un momento del desarrollo de esas comunidades. eh, y había bueno, una tendencia que es, obviamente, que es una predisposición genética. El factor desencadenante es el trigo con las gliadinas, con las proteínas. Pero hay un factor predisponente que es genético, que está en la población. Esto es interesante porque tiene que ver con la historia. Y la medicina se tiene que basar en la historia también para reconocer esto. Eh, bueno, Profesor, sí, yo ayer casualmente estaba leyendo un artículo sobre el café y siempre
me dijeron, y yo tenía la creencia, de que no hay que tomar mucho café. Yo, en mi familia, hay una línea de diabéticos, sobre todo en los Ahora sí. hombres. Y en este Sí. artículo que leí, dice que el café tomado debidamente, no en grandes cantidades, previene la diabetes y el Parkinson. Así que a mí me encanta el café, pero siempre me cuido. Y esto fue para mí un descubrimiento, una alegría, porque hay cosas que las descubrimos diariamente. Me llamó tanto la atención, ya le digo, por ser de familias diabéticos. En los hombres, sobre todo, son muy pocas las mujeres. Cuando a mí me dicen diabetes, tiemblo, porque he visto cómo esa enfermedad destruye a las personas queridas, ¿no? Sin duda. Bueno, justamente a raíz de este comentario tuyo, Dora, la Ley de Promoción de Alimentos Saludables que establece la obligatoriedad de los autógonos surge como base de un estudio que se hizo en 2019 sobre toda la población infantil, adolescente y adulta por el desencadenamiento de enfermedades llamadas metabólicas secundarias por la ingesta de alimentos. Y determinada ingesta provoca, de acuerdo a la condición de cada individuo, efectos distintos. Entonces, los chiquitos que estaban malnutridos, con un alto contenido de hidratos de carbono, eran propensos a desencadenar diabetes tipo 2, con dos secuelas muy graves, la ceguera o la Sí, amputación del miembro, ¿no? Eh, sí. por el tema de la circulación. Así que, y son enfermedades que una vez que se adquieren, son de por vida, no se pueden eliminar, ya la enfermedad está No, instalada. Se puede prevenir, se puede prevenir. Y ahí la alimentación juega un rol esencial, esencial. Eh, Y algo, perdón, a mí sí, me parece que algo que hay que tener muy en cuenta es que hay un bombardeo de información y que no toda la información es real, es verdadera. Entonces hay que tener mucho cuidado y más cuando está relacionado con la salud, de cuál es la fuente de esa información y hay que investigar y hay que ir a lugares idóneos que puedan avalar con estudios y porque es muy peligroso el sí, leer una información, por ejemplo, sí, esta del sí, café. Yo no quiero decir que sea errónea, pero a mí me parece que no me puedo quedar con que, bueno, como me sirve, sino que hay que investigar un poco más antes de sí, tomar sí, decisiones, más en sí, cuanto a sí. alimentación, eh, antes no sé si me Claro, explico. tomar y tomar café. Tenés mucha razón tenés. Eh, No, hay que dudar y referirse a un nutricionista. Claro, sí, hoy tenemos sobreabundancia de información, como decía Claro. Cristina, Ujú. y las redes también juegan en esto, ¿no? Así que, pero es interesante los estudios, que se van investigando cosas que los resultados no son inmediatos, a veces lleva muchos años la investigación. Por eso, hoy cuando se habla de un sistema científico educativo, decimos, cuesta dinero, hay que sostenerlo, hay experiencias, hay desarrollos, hay investigaciones que hay que confirmar transcurrido un tiempo a ver si es verídico o no. Hay una hipótesis que se lanza y uno tiene que validar la hipótesis con el método científico. Eh, y aparecen, obviamente, hay aspectos que tienen que ver con lo comercial, que puede ser muy atractivo y se basan de alguna cuestión que es cierta, pero después lo demás a lo mejor no cubre y no abarca a la totalidad de la población. Porque siempre decimos esto, un poco para ya darle las palabras a cada una de las que levantaron la mano, cuando decimos que el código alimentario es la norma que rige en alimentos en Argentina. El código nos habla de los establecimientos, del equipamiento, de las condiciones de higiene, del envase, del transporte, de los que manipulan. No nos habla de cómo está conformada una comunidad en términos sanitarios de salud. Y hoy nosotros en el sistema de salud tenemos, por ejemplo, 9 alérgenos que define el sistema de salud por código alimentario. 9 sustancias que son
reactivas en algún grupo de la población, que seguramente son más las sustancias. Hoy se han identificado esas 9, porque hay manifestaciones clínicas comprobadas científicamente de grupos poblacionales de Argentina que reaccionan frente a la ingesta del trigo o del chocolate o del maní y otros más. Y el sistema de salud, la vigilancia de las enfermedades que tiene el Ministerio de Salud, aborda lo que son enfermedades de denuncia obligatoria o notificación obligatoria, aquellas que sí o sí el médico, una vez que nuestro organismo las manifiesta y las comprueba científicamente, tiene que notificar. ¿Qué significa notificar? Y poner en alerta al resto de la población porque pueden ser enfermedades que se pueden transmitir horizontalmente o por vectores. Entonces, evoluciona continuamente. Hoy hay una cuestión que tiene que ver con el agua, que es el arsénico en agua. Es un metal pesado. Hay estudios, infinidad de estudios muy interesantes que ha hecho el CONICET. Tenemos poblaciones como Santiago del Estero que tienen carencia de agua dulce y la que hay está altamente contaminada con arsénico. Ahora, lo que no está definida como enfermedad notificada obligatoriamente por el sistema de salud es el hidroarsenicismo. Es la persona que tiene en su organismo un determinado nivel que excede lo permitido en cuanto a ese componente químico. Entonces no podemos saber, porque por más que se establezcan valores para el agua en el código alimentario, ¿qué significa que tenga más de 0,5 partes por millón el agua? ¿Qué significa? No lo vemos reflejado en nada. Habría que ver que el Ministerio de Salud defina cuando una persona se enfermó por haber ingerido de forma crónica durante mucho tiempo arsénico a través del agua o los alimentos, que el agua es el principal. Si eso no está, es muy difícil después hablar de epidemiología de una enfermedad, pero que sabemos que el arsénico está, quedó, si bien el hombre puede ser parte de responsabilidad de que esos nichos de arsénico estén, pero la principal responsabilidad de que el arsénico esté en los lechos de los acuíferos es el último plegamiento geológico en la cuarta era cuaternaria, cuando se termina de formar el mundo, los plegamientos hicieron que queden como nichos de acumulación de arsénico en determinados lugares. Hay un mapa de Argentina donde están los lugares donde hay detectado mayor nivel de arsénico que se incorpora con el agua que nosotros consumimos. De hecho, la provincia de Buenos Aires tiene muchos municipios con mucho arsénico. Hay un antecedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la localidad de 9 de Julio, Carlos Casares, del centro oeste de la provincia, donde el agua que distribuye el Estado es el responsable del abastecimiento de agua potable para nosotros, el Estado. El Estado la puede brindar por sí mismo o a través de empresas tercerizadas. Pero el Estado, de acuerdo a la Constitución, es el responsable de que el agua que consumimos. Ese agua, la gente tenía que colocar una membrana de osmosis inversa para obtener agua segura. Todos reclamaron, hasta que llegaron a la instancia de la Corte Suprema que obligó a los municipios a que cada municipio coloque en la red de distribución municipal una membrana de osmosis inversa que tiene una filtración nanométrica, muy, muy finita. Y ahí lograron tener agua segura, pero hoy hay muchos municipios que siguen teniendo arsénico en agua y no están con esa garantía de... Perdón, esas son las plantas que yo vi que me llamó la atención en Carué y en Guaminí. En la entrada a los dos pueblos hay una planta de osmosis inversa. Sí, 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 puede ser también. Ahí hay... Incluso me dijo una señora, pues teníamos que cargar el termo, dice, vayan a la planta de agua, que ahí tienen una canilla para que la gente vaya y cargue lo que necesite. O sea que ahí, además tienen agua claro. para el que pasa. Pero no sabía qué significaba, ahora entendí. Todas El las... hombre también envenena el agua. Por ejemplo, yo eso lo vi en La Rioja. Las minas vierten no sé qué proceso, ahora no lo recuerdo, pero en las minas se utiliza y eso va al agua. Y cuando veíamos un río muy limpio y queríamos tomar agua y nos avisaban, no, este no se puede, acá tampoco, recién en determinados lugares uno sí podía tomar agua. ¿Por qué? Por el arsénico. Sí, o cianuro, Cristina, también, cianuro para extraer el... O cianuro.
Ah, Para extraer el oro se aplica cianuro. Igual que entonces es el el cianuro. litio ahora, Perdón, me el confundí. litio requiere mucho uso de agua dulce, el litio. Por eso hay todo Ah, conflicto ambiental, un tema interesantísimo. A ver si nos pidieron la palabra Mariana y después Sandra, a ver qué nos quieren comentar para no irnos por las ramas, si no vamos a ser como un ombú lleno de ramas que nos vamos a cobrar temas muy interesantes, pero no queremos irnos. Mariana, a ver si estás por No, que ahí. lo que yo iba a decir era que respecto a la diabetes, el café no tiene ninguna influencia. Es algo genético, se puede producir por estrés. Yo, al menos, trabajando, no tuve ningún síntoma, salvo el cansancio que lo aducía a las horas que trabajaba y a la forma en que dormí y demás. Pero después con una dieta equilibrada se puede vivir perfectamente. Obviamente que estoy seguida por médico y cuidándome de ciertas cosas, pero el café no te inhibe de ser diabético. Bueno, gracias Mariana por tu aporte. A ver, Sandra. Sí, buenas tardes. Bueno, no, también, porque yo me anoté unos ítems porque la conversación siguió. Respecto al café, pienso que hay muchos tipos de café. Creo que el peor es el café torrado, el que más daño hace, pero hay cafés muy buenos, también el precio es elevado, los cafés que son de modo barista o ese tipo de café, que hay distintos tipos. Creo que esos son más sanos para consumir. Y respecto a las etiquetas, creo que los alimentos, a veces uno compra, qué sé yo, un queso crema y uno lee la etiqueta y de queso crema no tiene nada. Eh, Creo que pasa por ahí, por ver la etiqueta y qué es lo que contiene ese alimento que uno está comprando. Por ejemplo, cuando salió la ley de etiquetas estas octogonales negras, por ejemplo, los yogures o cosas que son para niños, si no son libres de etiqueta, no pueden tener ningún dibujito ni nada, ni como venían antes de distinto de los Minions o todo eso en los yogures, porque para poder tener un dibujito tiene que estar libre de las etiquetas negras. Por eso algunos dicen, por ejemplo, el Danonino dice libre de etiquetas. Ese es un tema. Y después respecto a lo que uno come, por ahí dice, sí, voy a comer una fruta que es algo sano, y después uno le siente a la cáscara un gusto a pesticida. Entonces, creo que es también que uno está consumiendo cosas, metiendo cosas al organismo que no corresponden, ya sea por el agua o por lo que sea. Yo hace muchos años tuve salmonela. Vivía en ese momento en un edificio y en el edificio mandaron a hacer todo un análisis, la administración del agua, a ver si lo que contraje yo era por el agua de los departamentos. Después, a raíz de eso, se hizo una limpieza de tanque, bueno, trajo otras cosas que creo que fueron buenas a partir de mi salmonela. Y después, una cosa que decíamos, que una persona comentó de La Rioja, yo estuve visitando a una gente amiga en Calafate, y me estaban diciendo que el lago argentino, que es un lago que parece un mar, es enorme, que es creo que el tercero más grande de América, en una parte está contaminado porque los desechos locales salen a un costado del río, del lago. Entonces se ve que lo que fue creciendo idiliciamente perjudicó a la parte de la naturaleza. Bueno, creo que era eso, todo lo que me fui anotando para comentar de toda esta charla que se hizo, pero muy informativo todo, muy bueno. Ahí estoy de nuevo. Gracias por tu aporte, Sandra. No, de nada. Seguimos con Liliana, que levantó la mano también.
Hola, sí, buenas tardes. Yo me incorporé recién ahora, la semana pasada no me pude conectar. Bueno, lo que yo quería comentar con respecto al café, yo tengo Parkinson y sin embargo tengo permitido tomar un poquito de café, digamos, porque hace una actividad en el cerebro. Así que no veo, quizás sí deba tomar un café que no sea torrado, un café más puro, ¿no? No tan... y amargo. Eso es lo que quería comentar. Y después con respecto al Parkinson, con la medicación debe tomarse sin consumir carne, por ejemplo, que eso inhibe bastante el medicamento. Eso es lo que quería mencionar. Bueno, gracias, Diana. Contanos, ya que te presentaste hoy, ¿desde qué lugar estás participando? ¿Dónde Yo vivís? soy, yo soy de Lanús, provincia de Buenos Aires de Lanús. Muy bien, bueno, bienvenida entonces, Diana, gracias, gracias por tu aporte. No, por favor. Ahí, Adela, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Levantaste la mano? ¿Quieres comentar algo? Sí, buenas tardes. Llegué tarde, disculpen, ya había avisado. Veo que están hablando del café, del efecto que tiene sobre determinadas cuestiones. Y para recordar, yo soy alérgica a todo tipo de café, a la cafeína, creo que ya lo comenté más de una vez. Es tan rico, pero bueno, tengo que tomar un café descafeinado, que a veces no sé hasta qué punto es descafeinado, pero bueno, el café en sí mismo, si bien es bueno para muchas cuestiones, yo también había leído para la parte cognitiva, porque tiene cafeína. Bueno, yo personalmente soy alérgica y bueno, no puedo hacer uso de los beneficios que pueda tener el café. Un poquito de eso, nada más, como hay gente que no cafeína, café aspirina, y con respecto a las aguas, yo estuve viviendo algún tiempo, unos cuantos años en Pilar, en un barrio semi privado, donde no había agua potable, era todo agua de bomba hasta el día de hoy, ahí en el kilómetro 50, 51, donde está Palma, la zona más linda entrando a Pilar, pero al fondo no tenía agua potable, por lo cual se habían analizado, se habían hecho analizar las aguas a profundidad. Yo no me acuerdo si la bomba, a lo mejor digo una barbaridad, en más o menos estaba a 50 metros de profundidad, una cosa así, o 60, no sé si es correcto, porque esto hace mucho, y el agua no era apta para el consumo, tampoco en esa profundidad. O sea que teníamos el agua mineral, ¿no? O el Claro. agua... Así que bueno, un poquito de eso, nada más que no es muy lejos de Capital y teníamos el agua también con cierta contaminación. Habló una señora también que tuvieron que hacer limpieza de tanques, supongo que era un edificio. Así que, bueno, un poco, Bueno, no sé gracias, si... Adela, gracias por tu aporte. Y sí, es muy difícil aislarnos del contexto en el que vivimos. Muy difícil pensar, vivir en un territorio sin contemplar el territorio, qué hay en el territorio, cómo se gestiona todo lo ambiental, qué hacemos de nuestra vida, lo que generamos como desechos, residuos, dónde va a parar, ¿Puedo qué decir algo tratamiento más? tiene antes de volcarse. Respecto, Cuando ahí sí, respecto a lo que dice, profe, yo lo que veo, yo vivo en Capital, y lo que veo en este transcurso del año es que la limpieza, la separación de los materiales orgánicos, inorgánicos, ha cambiado mucho o no se lleva adelante. Entonces, por lo menos la zona donde yo vivo de Capital está bastante, no tan limpia como digamos, y si hay dengue es más propicio para el dengue, como que no está la limpieza como debería, ¿no? sí, yo creo que cuando hablamos de las políticas públicas, decimos el ambiente donde vivimos, no podemos pensar disociados del ambiente, no podemos pensar que vivimos aislados como una burbuja, por más que tengamos un montón de cuestiones que tengan que ver con lo que llamamos confort.
Claro. Porque ¿qué hacemos con lo que generamos? Hoy nuestra generación de residuos estiman los especialistas que está aproximadamente alrededor de 1 kilo por persona de basura que generamos de residuos. En las ciudades, conglomerados urbanos de muchísima población, ¿dónde va a parar todo eso? Bueno, vemos que se vuelcan hacia otros territorios. Eh, Son parte de lo que deberían ser políticas a nivel global, ¿no? A nivel país, me refiero, porque no es que depende de un pedacito del territorio, no es que lo que yo hago acá está bien y el resto está mal. Si está bien acá, en algún momento lo que está alrededor me va a tapar, como nos pasa, bueno, ustedes saben, se han cerrado en Villa Domínico, ahí en la ribera del río, cerca de Avellaneda. Antiguamente había un cordón fruto-hortícola hermoso, lleno de producción de alimentos. Hoy después se tapó todo con basura. Eso están todos los caños que emana el gas metano de ahí. Eh, el Camino de Buenos Aires sigue funcionando, un depósito de residuos. Acá tenemos cerca del río, en Punta Lara, un SEAMSE, cerquita nuestro, acá que recoge todo lo que es la región esta, Capital, La Plata, Berizo, Ensenada, más algunos municipios del conurbano sur. Pero si no se replantea la forma, eso pensemos que impacta en todo, en el agua, en los alimentos, en el aire, en el ambiente en particular, en el ambiente que se respira y que se consume. Eso es imprescindible, sumado a lo que planteaba Sandra respecto a la cáscara de la fruta, de la fruta o las mismas verduras, que uno dice, qué mejor que una buena ensalada de verdura saludable. Bueno, los invito a que vayamos al Mercado Central de La Matanza a ver los protocolos de análisis físico-químico de los productos que evalúan allí de manera aleatoria cada mañana, ¿no? A las 4 de la mañana se toman muestras al azar de algunos de los lotes que vienen de cualquier punto del país. Si da bien, sale a la venta. Ahora, si da mal, no sale a la venta. Pero ese que salió mal, quizá hay otros tantos como ese que estén mal, que no van a ser analizados, no hay capacidad de analizar todo lo que entra al mercado. Y tenemos que empezar a trabajar hacia atrás. Por eso, en la carrera de alimentos, allí en la Universidad de Urlinga, nuestro objetivo con los estudiantes que estamos formando es que ellos no solo vean el problema actual, sino que piensen cómo resolverlo hacia atrás. Hacia atrás, me refiero a la producción inicial. El que produce alimentos trate de no contaminar lo que está produciendo, porque después de ahí en adelante nadie le va a sacar la contaminación a ese alimento que se generó en el origen. ¿Por qué? Porque los agentes químicos son residuales, tienen residuos, no se desnaturalizan las moléculas, quedan en el ambiente, o en el agua, o en la tierra. Digo, nos queda por delante una tarea, pero inconmensurable, ¿no? Por eso es importante que el componente del sistema académico, científico, tecnológico, de investigación, se mantenga en pie, tenga los recursos imprescindibles para poder seguir investigando y detectar todas estas cuestiones que se pueden modificar de forma continua. Cuando hablamos de los distintos alimentos que nombramos hasta ahora en esta introducción, eh, a veces los componentes se modifican el efecto de acuerdo a la vía de administración o por donde ingresen y cómo se procesen. El ejemplo muy concreto que les doy, muy simple, pero que eh, ustedes se acuerdan de la sal inglesa, habrán escuchado, no me digan que ninguna conoce qué era la sal inglesa, ninguna, nunca compraron sal inglesa. No les voy a creer si me dicen que no, pero la sal inglesa, ahora ya nadie habla de la sal inglesa, pero en aquel momento la sal inglesa se usaba. ¿Cuál era el objetivo de la sal inglesa de ir a la farmacia? ¿Para qué se usaba la sal inglesa? ¿Se acuerdan? ¿Cómo qué provocaba? Laxante. Era un laxante, perfecto. Ahora, sulfato de magnesio, químicamente hablando. Mi abuela lo Química- menciona. claro, químicamente sulfato de magnesio. Ahora, ese mismo sulfato de magnesio, ese polvito blanco que se diluía en agua, lo tomamos y era un laxante. Si ese mismo líquido de la emulsión de la solución que formamos batiéndolo con agua, lo metíamos en una jeringa y lo inyectábamos por vía endovenosa o intracardíaca, causa la muerte cerebral inmediata, causa la muerte de forma instantánea. De hecho, se utilizaba en algún momento para hacer eutanasias, como un método eutanásico
indoloro, decían porque la persona si era un método para aquellos casos extremos, tanto en la medicina veterinaria, básicamente en aquellos casos extremos donde un animal no tenía posibilidad de sobrevida y una forma de eutanasia era un método incruento porque era una inyección intracardíaca en el cuarto espacio intercostal, eran milisegundos, no había un padecimiento de ninguna índole. Paro cardiorrespiratorio inmediato. Fíjense cómo, de acuerdo a la vía de introducción al organismo de algo, cómo modifica el impacto, cómo modifica el efecto. Por eso, la ciencia creo que siempre es un mundo a cielo abierto, no tenemos techo. De todo lo que podamos analizar, ver, charlar, todo puede ser viable, toda hipótesis hay que demostrar después su validez, y eso es lo interesante de la ciencia, ¿no? Que nos permite no quedarnos solamente con lo que tenemos, sino que hay permanentemente evoluciona todo. Eh, y hablando de la ciencia y hablando de eso, las invito y los invito a que podamos ver un pequeño video cortito de un científico que a mí me gusta mucho, muy didáctico, que solía estar en la tele, por ahí no sé si estará ahora, que nos va a explicar algo que tiene que ver con el sabor y con el gusto. Es Diego Golombek, que es un investigador reconocido, muy mediático, porque tiene una capacidad muy interesante desde el punto de vista pedagógico de explicar las cosas que a veces son complejas, pero las simplifica muy bien. Y él ahí en un programa de cocineros argentinos, cuando estaba, ¿se acuerdan de Calabrese, que después lamentablemente falleció, que estaba él en ese programa de cocina argentino? Bueno, hay unos minutos de un diálogo entre ellos que cuenta un poquito algo que nos importa en este inicio del taller, que podamos compartir y empezar a reconocer hablando de sabores. Si me permiten, voy a buscar el video y lo vamos a compartir ahora. Ahí está, a ver ahí. A ver. Espérense que no me salió, ahí voy de nuevo. Ahora creo que sí. A ver si tengo que colocar acá, compartir sonido. Díganme si ustedes ven el video ahí en pantalla. Sí, sí se ve. Se ve, sí. Pero se ve toda la pantalla, Sí, no la ventanita. ahora lo Ah, amplío, ¿eh? A ver si. listo. Y díganme si se escucha, por favor. Bueno, la idea era Sí, que se escucha. sí, se Bueno. escucha. viendo cómo los alimentos influyen en el cerebro. Sí, ¿eh? pero Eso está, Ahí está. todo estudiado. De la lengua al cerebro hay muchísimo camino y mucho de eso, pero ¿sabes qué? Vienen diciendo, vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de ciencia. Estoy seguro de que la ciencia es clarividente y puedo pensar lo que están todos teniendo en la cabeza. Y son dos palabras, ¿sabes cuáles son? No. ¿Qué embole? ¡Ah! Muy bien. Piensa eso, pero Sí, no, sí, sí. esto que vamos a hacer es recontracientífico. Entender por qué algo es dulce, algo es salado, algo te gusta o no, algo te hace rememorar algo. Todo empieza por la lengua, ¿sí? La lengua es obviamente donde están los receptores del gusto, que se llaman papilas gustativas, ¿sí? ¿Y cómo saber, cómo hacer para ver las papilas gustativas? Son enormes las papilas gustativas, ¿sí? Hay Son una lengua, tan ahí grandes está. que vos las podés ver con lupa, o mejor todavía, agarrás un poco de colorante para tortas, ¿sí? Sí, Un hisopo, te pintás un poquitito la lengua o comés un chicle que tenga estos Claro, colorantes. con colorante. Y después, con el espejo, o si tenés un amigo mucho mejor, con una lupa, contás las papilas gustativas. Se ven así, Se ven a como simple a vista, son simple montañas, vista. son enormes con Son respecto como a otras cosas. esos pequeños granitos que tienen Esos la granitos lengua. que brillan Ahí está, son mirá, justamente eso.
Y lo lindo es que la gente no tiene la misma cantidad de papilas gustativas. Hay gente con más y con menos. Entonces, ¿cómo haces el experimento acá? ¿Cómo hacemos? El experimento es, primero tenés que contar las papilas gustativas, te pintaste la lengua, y para tener una misma superficie, una posibilidad es agarrar un ojalillo, ¿viste? Esa especie en extinción. Claro, el ojalillo en las carpetas del colegio. Te pegás uno en la lengua y contás cuántas papilas gustativas hay en ese agujero. ¿Para qué? Para que todo el mundo pueda medir exactamente lo mismo. La misma superficie. Y con eso podés predecir cuán buenos gustadores son las personas. Mira. ¿Sí? Por ejemplo, acá lo que tenemos en estos 3 vasos son soluciones diluidas de un gusto. ¿Sí? No vamos a decir de cuál. Y las personas que tengan más papilas gustativas o más densidad de papilas gustativas van a poder determinar ese gusto cuanto más diluido esté. Los otros van a necesitar que esté más concentrado. Cuanto más papilas tenés, más receptores tenés. Exactamente. Y entonces tenés más afinado el sentido del gusto. Es una cuestión de umbral. A partir de cuánta concentración puedes determinar esto es dulce, salado, amargo, ácido. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Sí? A ver. ¿Qué gusto es? Tengo café en... No importa, los gustos se mezclan, pero es muy fácil. Es salado. horrible, café con esto es horrible, pero bueno. Saladillo. Muy saladito. Saladillo. ¿Sí? Pero vamos a ir un poco más diluido, ¿sí? Vamos a ir con este, a ver qué onda. ¿Sí? Ese es. No sabría decir. Pero dulce no dulce no es. encuentro dulce. Si tenías café lo va a confundir. El café es el prototipo de amargo. Es uno de los el café y la quinina del agua tónica son el prototipo de amargo. Y los gustos se van mezclando unos con otros. Pero fíjate, Es lo que hicimos similar fue a un ese, poquito. pero no tan potente. Exactamente, porque es salado un poquito más diluido. Y este seguro no lo vas a adivinar, que es el último. Qué rico, Dale. Como el nene. Un chupetín de... Un coto de sabor. Este es más difícil. No tengo idea. Bueno, lo que hicimos acá fue una solución bastante concentrada de sal y la fuimos diluyendo. Y esto lo puedes diluir en un montón de vasos. Si vos hiciste con tus amigos primero el asunto de cuáles tenían más papilas gustativas que otras, vas a poder determinar cuál va a llegar más lejos en la dilución de cualquier gusto, del salado, del dulce o del amargo. Está buenísimo porque entendés por qué una cosa tiene gusto, por la concentración de papilas gustativas. ¿Y están las papilas, están todas distribuidas de la misma manera? ¿O en la lengua hay sectores dulces, salados, ácido, amargo, que todos vieron umami, todo el eso? famoso mapa de la lengua, así El que mapa está de en la todos lengua. los libros que Con teníamos división por ahí política, una pasó definición. recién, Pasó hace un ratito. Ese mapa de la lengua te dice que la lengua está dividida en distintas partes. La punta es para algo, ahí está. Así que la punta es para dulce, un poquitito más atrás salado, el ácido de los costados y el amargo atrás. ¿Y saben qué? Es mentira. ¡No! Sí, no, eso había que decir. Pero es una placa. Había que decir. ¿Cómo lo ves? Alguien lo tenía que decir. Pero me lo enseñaron en el colegio. Alguien lo viejo, tenía que eso. decir. El único que un poquitito de verdad tiene es que el amargo efectivamente está de la parte de atrás de la lengua. Y tiene sentido. ¿Por qué? Lo amargo muchas veces tiene que ver con lo tóxico, tiene que ver con... Si algo está muy amargo, te está diciendo algo ese alimento que está pasado, lo que fuera. Si está muy atrás de la lengua y por ahí te genera un reflejo de no comerlo, o incluso un reflejo de vómito, lo que fuera. Los otros están distribuidos por toda la lengua y eso también se demuestra con esta herramienta tecnológica maravillosa, no te preocupes. Pero acá haces exactamente lo mismo, una solución de sal, una solución con azúcar, esto que es agua tónica, prototipo de amargo, esto que es vinagre o jugo de limón, prototipo de ácido. Si querés un prototipo de umami, agarrás glutamato monosódico y disolvés un poquito como si fuera un sal. pequeño paréntesis y explicar porque eso es un concepto relativamente tenés nuevo. razón. ¿Qué cuerno es el umami? La gente cuando piensa en gusto piensa en los 4 gustos principales: dulce, salado, ácido, amargo. Hace un poco más de 100 años hubo un japonés que dijo hay un gusto más, el 5.º gusto. Y lo llamó umami. Porque umami quiere decir sabroso. Bien. Umami quiere decir que es rico, básicamente. Perfecto. Entonces, ¿qué hizo el tipo? Determinó que hay receptores en la lengua específicos para umami, diferentes de los receptores de salado, dulce y lo que fuera. ¿Dónde está el umami? Principalmente en este condimento que se llama glutamato monosódico, que en algunos casos se usa para realzar sabores, pero también en muchas sustancias naturales. Los tomates tienen umami, los tomates verdes sobre todo. Mira. Los hongos tienen gusto umami.
Es ese saladito, pero que tiene como un dejo de dulzor al final. Ese es el umami. Una vez que lo probás y te dicen, ahí no se olvida más. Pero es algo concreto y algo que Absolutamente. realmente existe, no es Sí. un invento japonés. Hay existe. 5 gustos. Bien. El umami sería el quinto gusto. Perfectamente. Para demostrar esto del mapa de la lengua, haces el mismo juego. Mojás un hisopo en agua tónica o en café sin azúcar o en algo más ácido y vas yendo por toda la lengua. Vas a descubrir que toda la lengua es capaz de gustar todos los gustos. Sin sectores, sin Absolutamente. lugares. Mira vos. Bien. Empezamos en la lengua, queremos llegar al cerebro. Ahí arrancamos. Sí. Ahí O sea, arrancamos. El inicio es ese. Pero no hay una mezcla entre la lengua y la nariz. Claro Porque que a sí. veces a mí me ayuda Claro que sentir sí. un gusto, huelo que eso está de tal Eso manera. tiene que ver con varias cosas. Entre otras, tiene que ver con El amigo. el cerebro, el amigo cerebro. Sí. ¿sí? Ajá. El cerebro tiene una cáscara, ¿sí? Que viene a ser la corteza cerebral, Sí. ¿sí? La parte de más afuera, que es lo más nuevo del cerebro, es donde están las cosas más recientes. La corteza sensorial, ¿sí? Si esto fuera, es medio difícil, pero si esto fuera la parte de adelante, la parte frontal, la corteza sensorial está como al costado, ¿sí? Acá hay como un surco grande y ahí al costado está la corteza somatosensorial, que es bastante grande, quiere decir la corteza de si te tocan, del tacto, de que te duela algo. Pero también la corteza de los gustos, del olfato, de lo que fuera, está por este lado. La corteza gustativa tendríamos que abrir un cachito del cerebro y ahí hay como un pedacito muy chiquitito que es Sí. el gusto, rodeado por la corteza olfatoria. Son vecinas están las dos como cortezas. ahí Entonces interconectadas. están bastante conectadas. Bien. Pero sobre todo, ¿qué pasa cuando vos comés cualquier cosa? Lo acercás a la boca Sí. y también estás acercando a la nariz. Claro, señor. Sí. Todas las comidas tienen algo que se disuelve en agua, y eso es la definición de gusto, que se disuelva en agua y no en aceite. Si vos disolvés algo en un aceite sin gusto o en vaselina, no tiene sabor, porque la lengua está especializada en cosas que se disuelvan en agua. En agua. Pero además tienen cosas que están en el aire, volátiles, y que llegan al olfato, justamente. Claro. El olfato se comunica hacia atrás con la parte de atrás de la lengua, y ahí se mezcla todo. Ahí Por está. eso, cuando estás resfriado, la cosa no tiene Claro. gusto. Ah, no tengo gusto a nada, no Exactamente. tengo gusto a Claro. nada. ¿Y cuál es la prueba de eso? ¿Cómo? Puedes agarrar cosas de textura similar, papas fritas de distinto gusto, gomitas de distinto gusto, si tuvieras caramelos o lo que fuera. Confites. Primero, obviamente, vos te comes esto, tiene gusto a queso. Te comes otra papa frita y decís, tiene gusto a jamón, a panceta o lo que fuera. Todo bien. ¿Cuál es el truco acá? Comerlo, pero con la nariz tapada. Ah, ¿sí? Entonces- Lo hacemos y lo experimentamos en el próximo bloque. ¿Cómo no? Usted quédese ahí. Estamos con Diego Golombet, que nos vino a enseñar un montón de cosas que no sabíamos. Gracias, gracias. Seguimos acá disfrutando a Diego Golombet, que nos está explicando cosas que uno dice, esto es re difícil, y ¿De la dónde está venimos, Diego? haciendo bien ¿Y fácil. a dónde vamos? ¿Qué les parece si jugamos a 9 semanas y media? ¡Epa! Ah, ¡Epa! Traes a Kim Basinger. Tráeme la Kim Basinger. Dale. Ahí va. Vení, Steffi, vení. ¿Quién va a ser de Kim Hacés de Kim Basinger? Basinger. Y Juanito. Juanito, vení a ser de Kim. Kim. Ay, mira qué decepción más profunda. Qué decepción. A ver. Kim Basinger. Ah. ¿A dónde Kim Basinger? Luego lo sacamos. Michael Roque. Ahí va. No ves nada, ¿no? Buenísimo. Yo te voy a dar papas fritas de distinto gusto. Y vos primero, fíjate si Ahí, Piolín, puedes ahí está. identificar. Dame la mano. Dame la mano. Ahí va una. Va, Dale. Tan, tan, Son las tan, 12 de la noche. Acá tenés Te voy a dar- ya. Jamón. Puede quieres? ser. Ahora ¿Quieres te voy a dar jamón? agua para enjuagarte un poquito. Este es agua sin nada. Ahí arrancó por Jamón. ¿Jamón de Parma o jamón Ahora pata va negra? Pata negra. Pata negra. Va otra. Dame la mano. Ay, va. la manito. Cebolla. Fenómeno. Vamos con una de las dos, ¿sí? Y ahora te voy a pedir que con una mano te tapes la nariz, la otra mano dámela y decime cuál de las dos es. Lo que más me importa es que estés seguro de cuál es, no de que le pegues o no. Dale. O sea, te está diciendo que no chamulles. No te destapes, no te destapes. Vamos, No Kim. te destapes. No sé. Efectivamente, no sabes. No sé. Ahora destapate. Amazotti. Y ahora, de nuevo, te voy a dar una de las dos. ¿Sí? Pero espera, yo te digo cuándo. A ver, a ver. Ahora ponete una en la boca, dale. Ahí va.
La primera. Sí, funcionó. No, era la segunda, pero yo te estaba poniendo, era la otra abajo de la nariz. Ya podés destapar, La Pequín. oliste en lugar de... ¿Qué pasó acá? Muy bien. Pero vamos a explicar qué pasó acá. Acá, primero, cuando tenías la nariz tapada no podías discriminar entre las dos. No. ¿Por qué? Porque el gusto es sobre todo olfato. Mire usted, Increíble. la Por eso, interpretación. cuando estás resfriado, o hace un rato decíamos con Simi, cuando No tenés podés hacer anosmia, que es no tener olfato, Oh. es una porquería eso, porque el mundo se convierte en algo totalmente distinto. Tan es así que cuando vos te pusiste una de las dos papas en la lengua y yo te daba un poquito de olor a la otra papa en la nariz, vos decías, estoy probando la del olor, no la del gusto, porque el olor a veces es más fuerte del gusto. Qué bárbaro, Bueno, Juanito. Porque el olor es ¡Más fuerte! Seguimos acá, afuera, bicho, con el queridísimo Diego Golombek. Y la verdad es que nos estamos metiendo en algo Es hermoso que uno esto, ¿eh? a veces nunca piensa. Muy bueno, Nunca Claro, piensa. porque pero la comida sobre todo está en el cerebro. es comprobable. Y lo otro que está en el cerebro es cuánto comes. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que comen lo que realmente sienten que tienen hambre? No. La gente come de acuerdo a lo que les sirva. Y les voy a contar un experimento, está buenísimo. A ver. Que se hizo con un plato de sopa, pero lo vamos a hacer con un plato de pochoclos, Sí. que funciona exactamente igual. ¿Cómo es esto? A la gente se le dio a sentar, la sentaron en una mesa y le pusieron un plato delante de pochoclos, de sopa, de lo que fuera, y le dijeron, come lo que quieras. Pero el plato estaba preparado, tenía un agujero debajo y una manguera. Ajá. Entonces, a medida que la gente iba comiendo o sopa o pochoclos, lo iban llenando de nuevo. No se acababa nunca. No se acababa nunca. Y la gente en un momento dejó de comer porque dijo, ya estoy satisfecho. Tenía la panza así. Comió hinchada. 7 veces más que lo que tendrías de comer normalmente. Y eso pasa en el cine, cuando te compras una bolsa de pochoclo así, te la comes igual porque no sabes si tenés tanta hambre o no. Y el asunto es entonces saber, esto tiene mucho que ver con cuestiones de nutrición. Si vos te servís una porción grande, el cerebro dice, hay un montón, hay que pasar el invierno, se encienden las partes de recompensa, de placer del cerebro y comes todo lo que te han puesto en el plato. Si te servís menos, comes menos y estás igual de Algo para satisfecho. como los perros, ¿viste? Que por las dudas se Exacto, comen por los- la duda. Tal cual. Los perros humanos también. Claro. Los perros humanos también. Qué bárbaro. Todo che. esto tiene que ver con el cerebro. Lo mismo cuando comes algo que te recuerda algún fenómeno. Eso te quería preguntar. ¿Se acuerdan de esa tremenda novela En busca del tiempo perdido? 7 tomos. ¿Cómo empieza? Con un tipo que se come, La ahora magdalena. vamos a decir una vainilla, La magdalena pero de se Perú. come la magdalena. Y eso hace 7 tomos de novela. ¿Por qué? Porque eso que vimos que iba por la lengua, pasa a un lugar que se llama tálamo, pasa a la corteza, también se relaciona mucho en los circuitos de memoria, Claro. los circuitos de emoción y de memoria. Por eso es que una comida te puede hacer recordar algo de la infancia, Ahora, claro. porque algo pasa con esos circuitos que se relaciona con la ¿La corteza emoción sí gustativa. o sí pasa por el cerebro? La emoción La emoción. es el cerebro. Lo que pasa es que uno la siente en todo el cuerpo. Todo Cuando uno se pasa por el emociona cerebro, mucho, Juan. ¿dónde lo sentís? En la panza, Claro. porque se secreta adrenalina, aumenta la frecuencia cardíaca, pero todo eso Todo lo controla el pasa por el cerebro. cerebro, Y sí, Qué y bárbaro, sí. Juanito. Corte pequeño, chiquito y volvemos. Dale. Bueno, a ver, uy, se activó el... Bueno, ahí vimos esto que queremos compartir con ustedes porque nos parece interesante de algo muy cotidiano, porque la cocina en sí es nuestro laboratorio de química, ¿no? Aunque no lo veamos con tubitos de ensayo ni nada, pero es el laboratorio de química. A ver, Andrea, que levantaste la mano, que querías... Y me hizo pensar en dos cosas. Uno, esto del olfato y el gusto tan asociados entre sí. Cuando uno siente olor a comida, depende del horario del día, o te genera hambre o te genera asco. Si después de una de esas comidas pantagruélicas, el vecino se pone a hacer asado, te empieza a revolver la panza. Ahora, si lo hace a las 11:30 de la mañana, le vas a tocar el timbre. Tal Y, cual. y tiene que ver con esto, ¿no? El olfato te llama al hambre, o como lo quieran llamar. Y otra cosa que hace unos años teníamos un departamento en venta, y no se vendía, era una época horrible en realidad. Y nos sugirieron, que no sé si resulta o no, pero que es una técnica que se usa en venta de departamentos, entrar justamente por la emoción y por el olfato. Cuando cuando tenés gente para que va a ir a ver el departamento, cocina pan, cocina torta, cocina flan,
olor a casa, olor a hogar. Entonces, como que, aunque el departamento esté vacío, si vos pones algo, generalmente panificados o flan, esas cosas que te hacen sentir en casa, la gente se siente más cómoda para ir a verlo. Mira qué interesante, ¿eh? Una estrategia de marketing, no la tenías. No, no sé si funciona o no, pero si lo pensás desde lo racional, sí. Porque cuando vos te invitan a un lugar y sentís olor a comida casera, te sentís cómodo. Sí, 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 tiene el sentido de hogar, de lugar cálido, que Claro. vincula con la comida, sí. Bueno, muy interesante. La idea es que hace sido como un despertador de inquietudes esto. A ver si, gracias Andrea. Liliana, a ver qué querés comentarnos. Bueno, con respecto al olfato, es horrible no tener olfato. Lo padezco por el Parkinson. Mirá vos. Hace 10 años lo perdí y es horrible y no poder cocinar y no sentir lo que estamos cocinando. Y me llevó mucho tiempo también poder activar la parte del gusto, porque llegaba un momento que yo no sabía qué cocinar ni cómo condimentarlo, porque yo condimentaba y cocinaba con el olor, tenía Claro. buen olfato. Y perder el olfato es lo peor que puede pasar, lo peor. No sentir olor a nada, a nada. Y eso me llevó también a perder el apetito, porque al no sentir el olor a comida, al no sentir esa motivación del olfato, te lleva, pero es muy importante. Yo puedo decir que es muy importante el olfato para saber transmitir el gusto de la comida. ¿Y eso apareció, Liliana, gradual? ¿Fue gradual la pérdida del olfato? ¿O fue... Primero fui perdiendo el gusto, que yo pensé que iba perdiendo el gusto, que iba perdiendo esa afinación que yo tenía de ser muy, muy de los sabores. Y resulta que cuando y me puse tan obsesiva que yo usé toda mi vida un solo perfume y me llegué a comprar hasta 10 perfumes de la misma clase, porque pensé que no lo iba a poder conseguir después, pero resultó ser que no, que lo compraba porque yo lo que recordaba era el olor al perfume y no porque yo me sentía con ese perfume. Después nunca más se terminó, no existe más el perfume y nunca más se pudo conseguir y tampoco pude usar ningún perfume, digamos, porque no le siento el olfato, así que mayormente ahora me lo regalan y lo uso sin saber qué olor tiene. Pero con respecto a la comida, es muy, muy, muy difícil cocinar, muy difícil comer y saborear, porque salir y no sentir, como dijo recién la señora, el olor a asado, no lo siento, ni olor a humo, no percibo nada, nada. Tiene que ser algo que se pulverice y por ahí me entre por boca, o algo muy putrefacto que esté muy en el aire y lo pueda sentir por boca. Pero si no, es bastante, bastante complicado el tema de los olores. Y yo que era la que lavaba un vaso y lo olía. Lavaba yo misma un vaso y lo olía. Era de oler mucho las cosas. Bueno, hoy perdí. Lo sigo haciendo, pero por costumbre, pero y después tengo recuerdos de cosas que no me gustaba comer por el olor y las veo, por ejemplo el huevo no me gusta y no me gustaba sentir el olor y hoy me da la sensación de que cuando hago un huevo me da asco porque me parece que siento el olor al huevo. Y Claro, nada que te ha eso cambiado, es lo que en ese sentido te cambió, te cambió. me cambió mucho la vida, mucho, mucho.
Y también lo de cocinar y todo eso. A veces no sé qué cocinar o es increíble, pero es así. ¿Y cuánto hace que estás en esa pérdida Y de del olfato olfato? ya hace 10 años, ya hace 10 años. Y con Parkinson más de 16. Mira vos, bueno, historias, ¿no? Que tienen que ver con la salud y con las cosas bueno, que Sí, obviamente que podemos... digamos, a no todos les provoca lo mismo, ¿no? Porque mi Parkinson es distinto. Mi Parkinson es en el movimiento, en la parte cognitiva, en la parte que afecta más el cerebro, digamos, más la parte depresiva. No es tanto el temblor. Incluso si me ven no van a creer que tengo Parkinson porque es otro tipo de Parkinson. Claro, y con respecto a esto aquella frase que dicen que la comida entra por los ojos también, como una forma de observar algún plato, y uno también siente atractivo por ese plato de la forma que se prepara, que se ofrece, que se presenta, frente Eh, a la ausencia de estos dos sentidos, ¿no? sí. Ese es otro de los problemas que tengo, que yo soy muy de cocinar y soy muy de detallista en lo que le pongo, en cómo lo cocino, cómo lo proceso. Y ver un plato que lo hace otra persona y no saber cómo lo hizo, me cuesta mucho llegar quizás lo pruebo y me gusta, digamos, pero soy muy, cero restaurantes, cero, digamos, y lo llevo genéticamente, no es que yo soy una gran cocinera, sino que tenía ya mis genes de que darle mi toque a la comida. Claro, sí, sí, esa condición sin duda que es muy fuerte, ¿no? Por lo que vos Sí. estás contando. Por eh, ejemplo, a mí siempre me gustó el pescado y hoy no lo como. Pero, por ejemplo, me fui a Bariloche y me comí una trucha entera y la disfruté como nunca hubiera disfrutado, siendo que yo siempre comí pescados, mariscos y hoy no los como, no los como. No me y atraen tampoco comerlos. no te atrae por lo que lo Quizás describís, por digamos. no sentirle el sabor. Pienso que es por eso. Claro. Eh, sí, No me atrae tanto lo visual, si vamos al caso, sino quisiera sentirle el gusto, el olorcito. claro, claro. Sí, ahí lo que mostramos recién tiene que ver con por ahí un intento de alguien que está conociendo el tema de las neurociencias y cómo es eso de la transmisión, ¿no? De lo que uno parece Sí, que lo recibimos por algún sensor de nuestro organismo, pero en sí, realidad lo que impacta en el cerebro y ahí acá arriba está todo este laboratorio, ¿no? De lo que sí, sentimos, en realidad no sentimos en el cuerpo, sino que sentimos desde acá. sentimos en el cerebro. Yo creo que lo empecé a darme también cuenta de eso, cuando empecé a perder, digamos, a notarlo en la parte de la enfermedad, ¿no? Todas las cosas que fueron evolucionando junto con ella. Claro, claro. Y yo creo que por ahí habría que profundizar un poco más el estudio de las neurociencias en los últimos 30 años han traído un montón de conocimientos de un órgano, el cerebro, que realmente se desconoce en gran parte, ¿no? Por la ciencia todavía, pero llevado a otro plano que tiene que ver como el comportamiento vinculado a los alimentos en algún caso y a la reacción del cerebro. Ustedes habrán escuchado hablar del botulismo, la enfermedad que provoca una bacteria que está dando vuelta acá alrededor nuestro. Es una bacteria que está alrededor nuestro. Es una bacteria muy particular porque tiene la capacidad de liberar al ambiente lo que se denomina espora, que es como una especie Sí, de pelotita con la toxina adentro.
que está volatilizada. Y nosotros podemos contraer el botulismo cuando comemos un alimento que de origen animal o vegetal que tiene, por su forma de elaboración y de conservación y de envasado, dos condiciones para que esa toxina aparezca y pueda causarnos daño. Dos condiciones que se tienen que dar en ese alimento. Una, que haya un ambiente sin oxígeno, anaerobiosis, como llaman los Sí. especialistas, sin oxígeno. Y la otra, que tenga un medio alcalino, que tenga un pH por encima de 7, que es el neutro del agua, de la leche. Esto tiene que ser alcalino. Ya son dos informaciones que nos da la naturaleza, que sabemos cómo, en teoría, controlar que no aparezca. En el cuerpo humano, esa bacteria, que es el Clostridium botulinum, se denomina así, Clostridium botulinum, lo que hace la toxina cuando ingresa al organismo con el alimento, busca rápidamente llegar al cerebro. Es neurotoxigénica, va por las vías nerviosas hasta el cerebro. En horas, en cuestión de horas, llega al cerebro y llega al centro de la respiración. Una vez que Sí. llega al tablero de comandos de la respiración, ahí baja una palanca y en nuestros músculos respiratorios, el principal músculo nuestro de la respiración es el músculo diafragma, ese que separa el tórax del abdomen. Lo que llamamos, o llamábamos, si me permite, la entraña en la parrilla, antiguamente, La cuando uno compraba un pedazo de entraña. La entraña es ese Exacto. músculo que es muy carnoso, y ahí se aloja. Ahí lo que hace la orden es que ese nervio, el sistema nervioso, ahí ese músculo no se contraiga y quede relajado. Entonces, en horas nos quedamos sin poder respirar. Nos morimos ahogados, literalmente, porque estamos conscientes, pero vieron que nuestra caja torácica está regido por un sistema, que es el sistema nervioso llamado vegetativo o autónomo. ¿Qué significa esto? Hoy estamos, o nosotros estamos hablando, estamos conectados, pero no pensamos en respirar. Respiramos. Nos vamos a dormir y respiramos solo. No hace falta que pensemos en que tenemos que respirar. Ahora, si yo tomo el dedo índice y lo muevo de un lugar a otro, yo estoy voluntariamente moviéndolo. Ese es otro sistema. Pero el vegetativo o autónomo nos permite respirar. Actúa sobre ese sistema la toxina botulínica. Así que el músculo, que naturalmente tiene que expandirse para que la caja torácica insufle oxígeno y contraerse para que expulse el dióxido de carbono, ese movimiento, que es natural y continuo como un fuelle de bandoneón, el músculo queda relajado. Entonces no entra aire, nos morimos ahogados. De ahí que esa toxina es la que usan en medicina estética, la aplicación del famoso Botox en la cara. Sí. El Botox viene del botulismo. Ese Botox, aplicado en dosis microterapéuticas en los músculos, o sea, en los nervios que inervan los músculos de la cara, hace que nuestra cara quede como una cara de cera. No se mueve el músculo. Por eso nunca hay más arrugas. No es que estemos más jóvenes. No se mueven los músculos. Somos como muñecos de cera. Bueno, fíjense cómo actúa de distintas maneras. Aplicado terapéuticamente en dosis específicas para que el músculo se estire en la cara, a que cuando ingresa por vía digestiva y el organismo es atacado por esa toxina, que va buscando el sistema nervioso central y justo el centro de la respiración autónoma, donde el músculo directamente queda relajado. No, se cortó. Se congeló la imagen. Sí, desapareció el profesor. Sí. Está pero congelado, yo al menos lo tengo así. Le perdió la señal. Perdió la señal porque yo lo tengo congelado. Se le habrá cortado internet. Puede ser. En ¿Vos este sabés, país, Ana, imposible que yo- se corte algo.
Vos sabés, Liliana, que yo tampoco tengo olfato, pero ¿no? no me afecta tanto como a vos. Yo a los 16 años me di cuenta y el médico me dijo que tengo las mucosas completamente lisas, que no reciben las ondas olfativas. Ah, Pero mira, respecto a los sabores, bueno, yo sé distinguir lo salado, lo dulce, lo agridulce. Es como que no me afectó tanto. Pero creo que se podía dar medicamentos, pero tenía otros problemas más serios, entonces nunca tomé claro. medicamentos para eso. No, no, Si se yo, quema la comida o lo que sea, no siento nada. Y lo claro, único que siento es el olor a alcohol si lo tengo encima de la nariz, nada más. Después no claro, sé porque lo distinguir. sentís por Dios boca, te ayude. seguramente. Sí. Con respecto a lo de la botulina que estaba hablando el doctor, el profesor, disculpen, yo me he aplicado por unos tics que tenía en el ojo a causa del Parkinson. Me he aplicado en pequeñas dosis y da resultado. Claro. Y, por ejemplo, con el tema del olfato he hecho muchas terapias, incluso con la doctora Cuevas, que creo que la deben conocer, que aparece Ahora, debe siempre. ser difícil la vida diaria sin olfato. Sí, no, Vamos es a horrible. a lo más tonto y cotidiano, que por ejemplo, el gas no tiene olor, pero por Pero una cuestión de seguridad le agregan olor. Es un Entonces, si no lo peligro, ¿no? olés, Sí. Lo siento por boca. Es una de las cosas que siento por boca, Yo no lo siento. el Tengo gas. la precaución de mirar bien las El gas, pericias el gas, de si salgo por cortando ejemplo, el gas, todo eso, pero yo no siento nada. bueno, yo el gas lo siento por boca, empiezo a sentir como si lo estuviera saborizando, el gas. Y, por ejemplo, los olores putrefactos, como quien dice, yo vivo cerca del Sarandí, que está el arroyo, que cuando viene el viento helado se siente ese horrible, también lo siento por boca. Es como que por eso ciertos olores muy o pulverizantes o que están en el aire me entran por boca, pero no lo siento por nariz. Mira, pero creo que lo de ustedes fue todo un laburo, a ver, todo un proceso, ay, ¿cómo se dice? Ay, yo pierdo las palabras, disculpen. Aprendizaje. Claro, fue todo un aprendizaje tratar de usar otros sentidos para usar el que no. Claro, Claro. claro. Un trabajo Un hormiga. proceso de adaptación. Es una adaptación que uno va teniendo. Una reeducación, ¿no? Una Sí. reeducación. Qué bárbaro. Sí, yo lo escuché eso yo no tuve COVID, pero con quienes tuvieron COVID y perdieron el olfato, mi amiga se volvía loca. Por ejemplo, iba y le decía a las hijas, esto le puse lavandina, porque no sabía si los trapos tenían olor a lavandina o a sucio. Claro, no lo sabés. Sí, yo les pregunto también a mis hijos, a mi marido, sentí el olor de esto, qué olor tiene, si quedó olor limpio, o el perfume por ahí de la ropa, si el enjuague, si Yo le hago olfatear a mi marido también las cosas. Y los perfumes uso los que me regalan mis nueras. Claro, como yo, si me lo compro, me lo regalan, no hay problema, lo uso. Pero no me afecta eso, porque también perdí No, un no, para oído de un acústico y tengo operada la vista, los dos ojos 2 veces. Para mí lo peor es la vista. Eso sí. No sé, sufrir un problema de vista es peor, me parece. Sí. Porque Sentido también que el olfato dentro de todo uno En sigue realidad, adelante. perdón, Hilda, pero creo que porque vos te criaste sin el olfato. Puede ser, porque yo me di cuenta Entonces, a los 16 o sea, años, pero debo haber uno no tenido siente la falta de lo que no conoce o de lo que casi no tuvo. Puede ser, sí. Claro, yo me di cuenta que no tenía olfato en el primer momento
cuando tuve COVID. O sea, me di cuenta que tenía COVID, un COVID liviano, pero COVID al fin, cuando estaba con la lavandina y digo, no siento el olor a lavandina. Claro. Y eso que es fuerte la lavandina, ¿no? Eso es la lavandina fuerte. La primera vez que tuve COVID, en época donde el COVID todavía no estaba tan estudiado, me di Claro. cuenta por ese motivo. Así que para ustedes debe ser una recuperación bastante... Y es bastante aceptar porque esto no vuelve más, el olfato. Así que No. bueno, seguimos No. adelante con lo que No tenemos. vuelve. Claro. Yo a lo primero hice todos los intentos de las terapias y tratar de ver si se podía recuperar y todo. Incluso sigo tratando de oler y de buscar. Y lo que también va pasando es que vas perdiendo qué olor. Por ejemplo, yo hoy no recuerdo el olor al jazmín, no recuerdo el olor a una rosa, no recuerdo. Exacto. Vas perdiendo también el recuerdo de los olores. Y sí, porque la gente dice que el jazmín tiene un olor tan penetrante y yo no lo conozco. Sí. Claro, ¿ves? Vos muy fuerte. ya es como que te acostumbraste, yo lo fui aprendiendo durante los 10 años, digamos, de que noté que lo perdí, me fui acostumbrando, te vas acostumbrando, te Claro. acostumbras. No sufrí Voy a por hacer eso, una pregunta porque no indiscreta. conocí. ¿Por qué eligieron Sabores del Territorio? ¿Cuál? Por la Claro. cultura de los pueblos y Claro, la por la cultura. historia y todo eso, porque me gusta la historia, la geografía. Sí. Conozco Por eso. ejemplo, yo cuando fui a Bariloche, bueno, yo me comí la trucha y mi marido pidió como un guiso que le ofrecieron de carne y resulta que la carne era de ciervo. Ah. Y yo no sabía que se consumía la carne de ciervo así en los restaurantes. No, Es riquísimo. y bueno, y después mi hijo cuando viajó comió el curanto, Ah, sí. Ah, sí. sabía, así que para tener conocimientos de un El montón, o curanto como mi se hijo cuando cocina fue en a... un pozo, ¿no es cierto? Es lo que ¿Eh? se cocina en las brasas, en un pozo, el Claro, curanto. que se tapa Claro. todo, Sí, que en se el- hace todo con carne, ese se hace con carne y verdura. Después mi hija cuando viajó a Salta y a Jujuy, lo de la Pachamama, claro, sí. también se cocinan todo ahí con verduras y todo lo típico de la zona, ¿no? Perdón, Como decir la madre tierra, ¿no? perdón, ahí puso el profesor en el WhatsApp que se le cortó internet. Claro, es Me lo que estoy ha volviendo a pasado. conectar, puso. Estoy volviendo a conectarme, pone Sí. profesor. Ah, Yo les quería comentar que el curso yo ya lo hice el año pasado y en general no es así. Bueno, la primera clase fue toda de presentación y hoy nos dio un poco esta guía de lo que es gusto, sabor, olfato, pero él se centra en distintos lugares, lo que producen, la Claro, cultura del lugar y que También hasta ahora trae, no lo tuvimos. claro, trae según la La clase. gente nueva, no son todas las clases así. No, Siempre perdón. trae También gente, por trae ejemplo, de personas. cooperativas o que producen cosas especiales y lo mezcla con la historia del lugar y con la cultura del lugar. no, pero está bueno que haya Muy comenzado así porque interesante. nosotros para conocer todo eso tenemos que saber degustar, saber sentir los olores. Bueno, en mi caso no sé cómo lo voy a hacer, lo voy a tener que degustar. no, pero a mí me gusta. Bueno, pero a veces podés disfrutar de una fiesta regional, porque más allá de los sabores, hay un montón de otras cosas, ¿no? La idiosincrasia del lugar, cómo la gente se esfuerza para salir adelante, para producir algo, el lugar en sí, cómo es.
podés disfrutar de otras cosas también. Yo me hacía ilusión que el curso era así, por eso me anoté. Así Sí, que sí, es así, es así. Yo también me Incluso él nos pasa un calendario de todo el año, con todas las fiestas que hay, en general cercanos acá al conurbano, ¿no? Que son El miércoles 1, el 1 de mayo, voy a ir a Santa Coloma, que es a unos 100 y pico de kilómetros de acá de Capital, que es la fiesta del mondongo y la torta frita. Qué rico. Ah, bueno. No me gusta el mondongo, pero voy a ir por la fiesta en sí. A mí me gustan las dos cosas. Además, mi hija ya me encargó que le trajera un tupper con mondongo, así que ahora no puedo no ir. ¿En dónde es? Que no te entendí. En Santa Coloma. Ah, no A ver, conozco ese lugar. esperen que yo les paso el... Eso es otra de las cosas también por las cuales yo me anoté, que yo me quería anotar en paseos locales de Buenos Aires para conocer los pueblos y las distintas lugares y culturas de los pueblos. Bueno, pero este me interesó después más, porque también refleja no solo el pueblo, sino las comidas del lugar. Parte de las comidas del lugar, perdón, chicas, yo también ya hice el curso, traen emprendedores de cada pueblo Claro. y cómo van desarrollando las ferias de emprendedores en cada lugar, cuando a veces se trasladan a otros lugares. Realmente es muy, muy interesante. Se va mezclando con otros temas que a veces salen y hacen que se dediquen. qué lindo, va a ser hermoso entonces. Bueno. Y Muy quizás no se Perdón, ahí les pasé el link, por si les interesa ir. Es muy enriquecedor. Claro, hay algunos lugares, algunos pueblos que después que el ferrocarril dejó de pasar, se estaban muriendo. Y es como que muchos no existen. se desarrollaron como centros gastronómicos. Claro, Uno, al que antes es en Carlos Ken o Carlos King, como le quieran decir. Nombrado, Es impresionante. cerca de Hubo un Luján, momento en ¿no? donde estaba muerto. Cerca de Y Luján. ahora, pero salieron adelante. Jufré también está al lado. Se reinventaron, qué bueno. Es cerca de Hola, Luján. bueno, Sí. Cerca de yo Luján. Cerca de Luján. Sí, es cerca de Luján, sí. Y Tomás están Jufré, que Uri estoy al lado, Belarrea también. Uri Belarrea Ese lo también. conozco. Ese lo conozco. Sí, ese Y también. Belarrea Ese se ha está hecho al un lado polo, de se ha Santa hecho un polo Coloma. gastronómico. Sí, sí. Santa Y ahora Coloma hacen las fiestas con pertenece. show y todo. Después está Chofré también. Sí. Escucha, ¿no? Ah, sí, Bueno. ese curso lo está haciendo mi Ahí esposo. volvió, volvió. ¿Vos también lo hacés? No ¿Vos podrán también lo hacés? vencernos, no podrán vencernos. Bueno, Caeremos en alguna batalla, pero seguiremos la guerra en esto de las comunicaciones. Es complicada la cuestión de la conectividad. Hablando de comunicaciones, miren, hoy recibí una carta de Carne y Hueso. A ver qué dice Andrea, no alcanzamos Ah, a no, me ver. mandaron una carta de Carne y Hueso hoy. Uy, qué raro. Es de las de antes, esas ya no se ven más. No se ve más. Tengo un primo en España que le gusta mandar cartas y bueno, nos contestamos así, vamos. Qué bueno. Qué lindo. Mirá qué bien, qué Qué bien. bueno. Ya con los Eh, mails, los WhatsApp se perdió todo eso. Sí, y aparte, no sé si les pasa a ustedes, pero uno busca esa materialidad, ¿no? De verlo reflejado en algo, porque parece que todo lo que hacemos siempre está en una nube, como dicen muchos. Ahora, ese dominio de la nube, ¿quién la tiene? Porque no sabemos realmente dónde está todo lo que ¿Dónde está? hacemos, lo que mandamos, lo que recibimos. Hoy, ¿te acuerdan que antes juntamos, yo sigo juntando todavía los papelitos de los impuestos, los servicios, pero ya tengo que tener casi un galpón para guardar papeles. Ahora, llegado el momento que uno dice, bueno, esto hay que ver cómo está, si se debe algo o no. Hoy en teoría Está todos bien, en saben. teoría los tenés que mantener 10 años. No, en Exacto. teoría tenemos Porque a mí directamente el currito libre de no tiremos papeles, cuidemos el medio ambiente,
me vienen a pedir una factura de hacía 6 años atrás, no la guardé y así me vacunaron. No, ya no es obligatorio guardar papeles. De hecho, la campaña es, se la mando por mail. Claro, Está bien, sí, pero más allá de se lo mando por mail, la realidad recién, mientras estaba desconectado Jorge, me bajé una factura que me llegó, impresora, le mando en el reverso el pago y ya quedó tranquila. Claro. Lo que pasa que también te va diciendo en general, por lo menos acá en Capital, deuda anterior no tiene deuda o sí tiene deuda anterior. Antes de tirar nada, yo siempre, porque yo no me mudé tantas veces que ya no podía, entonces siempre pedía un libre deuda de cada cosa. Yo te digo que fue una factura del gas. En teoría, si no pagás 2, 3 meses, te lo cortan. Sí. Básicamente, vinieron a casa, me sacan el medidor y cuando yo mientras buscaba la factura, cuando me fijo bien, era de una dirección a 7 cuadras de mi casa. Voy a hacer el reclamo y me piden una factura de 6 años atrás. A ver, si estuve 6 años sin pagar, ¿me vas a decir que no me lo cortabas? Claro. Pero decía Sí. bien clarito, era, o sea, mi domicilio en ese momento, 435, y al que le tenían que sacar por falta de todos los pagos era 935. Claro, sí, esos errores que uno después, si no los puede justificar, uno queda ahí como culpable de algo. Y hace poco, me pasó hace un año atrás, yo me vine a vivir a la costa. Yo era del partido Moreno. Ahora me vine a Las Toninas, hace 2 años. Pago la luz haciendo todo digitalmente y con ese backup del papel. A la semana me fijo que esté todo pago y me salta que no había pagado un mes de la luz. Me voy con todos los papelitos a EDEA, que es lo que tenemos nosotros acá. Me dice, sí señora, no, se imputó mal por un problema de programa. Haga una cosa, pague este mes y después le vuelve el crédito. Obvio que empecé cual loca desatada, que pagué ningún vuelvo a pagar. Ya te sentás en la máquina y me hace el cambio como corresponde. Y esto en 24 horas me lo solucionaron, pero es así. Claro, sí, uno tiene que estar muy atento con todas estas cosas. Ahí Niura levantó la mano. A ver, Niura, ¿qué nos querés contar? Hola, bueno, yo también me reintegro recién hoy. Soy de Capital. No, disculpen que cambie el tema, pero me quedé enganchada con el mondongo y la torta frita. ¿Qué tengo que hacer para ir a la fiesta esa? En realidad Santa yo voy a agarrar Coloma. el auto y voy a ir, ¿eh? Ahí mandé, ¿Cómo? ahí mandé el link al WhatsApp. Claro, pero ¿qué tenés Para que que hacer para ir a recuerdes. ese lugar? ¿Tenés que anotarte en algún lugar o...? No, vas Te y subís al auto o al llegás colectivo y vas. Claro, llegás tratá de no para llegar ir. mucho antes de que empiece, porque si no te vas a aburrir. Pero es una fiesta, creo que esta vez es entrada libre y gratuita, si mal no recuerdo incluso. O sea, Sí, que vas derecho a almorzar. Entrada Vas a- libre y gratuita. Claro. Y abre a las 9 de la mañana. Gracias. No, Sí, de nada. sí, ahora vienen todo el año de fiestas, en realidad, gracias Andrea por compartirlo, que pueden postergarse por el clima además, pero todos los fines de semana hay una fiesta en algún lugar, a veces nos pueden quedar cerca o lejos. Ustedes mencionaban varios así, Carlos King, Uribe Larrea, Gowen, el Carmen de Areco. Ahora el otro día abrió una pulpería donde era la fábrica Gándara, la fábrica de leche allá en Ruta 2, ahora han puesto una pulpería, como han puesto varios lugares parecidos a este tipo de lugares típicos, de rurales, de campo y demás, que obviamente tienen esa afluencia turística de fin de semana. Son lugares para ir los fines de semana como para salir de la ciudad, ¿no? Pero trata por ahí de poder
volver a esos eventos que son fiestas de los que se hacían antiguamente y recrear un poco el clima en cuanto a la gastronomía y demás. Eh, y en cada geografía tiene su fecha típica, sus fiestas puntuales. Ahora fue la de Ayacucho, la fiesta del ternero, que no sé si han ido alguna vez, pero fue una fiesta que dura una semana, con la yerra de los terneros, y después dura toda la semana. Eso sí es como uno entra por esa avenida principal, la avenida Solanet, que de allí salieron los caballos Gato y Mancha que fueron hasta Nueva York, ¿se acuerdan? Esos caballos que están en el Museo de Luján. Bueno, tiene Sí. mucha cultura gauchesca y Ayacucho. Y la fiesta, bueno, obviamente la fiesta del ternero, porque es todo carne, 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 para donde quiera, el que quiera carne lo va a tener ahí. Una fiesta ¿Dónde enorme, es? ¿no? En Ayacucho, ya fue el mes pasado y principio de este mes, habitualmente fines de marzo, principio de abril, en Ayacucho. Pero vamos a compartir luego un almanaque con esas fiestas que a lo largo del año están, que van cambiando porque no va por número de días, sino por fin de semana, o el primero, el segundo fin de semana de cada mes, y así se van presentando a lo largo del año. Jorge, ahora el Sí. 28 de abril es la fiesta del carruaje en Coronel Bransen. Ah, sí, sí, No sé sí. si sabías. No es gastronómica, pero es de desfiles, de carruajes y de una fiesta Ya gauchesca. fui hace muchos años, es muy linda. Y es linda, sí. Sí, Nosotros y el año pasado bailamos ahí, en esa fiesta. Ah, sí. Bailamos Qué el lindo. pericón y bailamos la huella de acá de La Plata. Claro. Hay una huella de la zona. Este año no faltan varones este año, así que no podemos ir a Bárbaro. bailar el pericón. Sí, yo voy acá en La Plata las peñas que se mantienen, la Salamanca como una peña de la más antigua, ¿no? Pero hay después otras peñas que intentan por ahí aparecer como peñas que no siempre logran establecerse, pero con muchos jóvenes folclóricos que les gusta el folclore y se arman bailes. Bailo en la Peña El Celito Platense y en Lunita de Tarahui, de los correntinos. Ah, mira qué bien. Y el Cielito Sí. Platense es de la profesora Nora López Camelo. No sé si la escuchaste nombrar, Sí, sí, por supuesto, sí. de Norita. Y bueno, después en la fiesta del vino y la del inmigrante en Berizo también, que están todas las Ah, sí. colectividades extranjeras y las nativas con toda música nativa y bailes típicos, la verdad, Lo que que se pasa es que recrea. nos invitan de una peña a la otra. Y de Berizo siempre nos invitan, de Ensenada también. Claro. Sí, eso genera mucho movimiento, la gente le gusta mucho eso y lo disfruta. Eh, a ver, Sandra, que habías levantado la mano, ¿quieres comentar algo? Sí, que recién escuché que dijiste que en la fiesta hay carne en varadero, y yo tengo una inquietud respecto a la carne cultivada, que no tengo muy claro bien, sé que es como para no fomentar tanto la ganadería feedlot por el tema de la contaminación, pero no tengo muy claro. Me gustaría, no sé si se puede ahondar en ese tema de la carne cultivada. Sé que es muy cara, que ahora acá creo que la están produciendo, pero es todo todavía en experimentación, creo. No Sí, estoy 100% segura. Por eso sí, quería preguntar eso. bien, bien. La carne cultivada, como todo desarrollo tecnológico, requiere mucha inversión, mucha inversión y en cuanto a la producción. Y la otra tecnología en cuanto a la seguridad del alimento, por ejemplo, es la carne ionizada o radioactiva, ¿no? La carne que es sometida a radiación. Ustedes saben que la mayoría de las especias que nosotros consumimos, que son de determinadas marcas, están sometidas a un proceso de irradiación con rayos gamma. En Argentina está autorizado la irradiación de alimentos para la seguridad. Hace un par de años se autorizó la carne
Ahora, si bien es un alimento seguro pasado por rayos gamma, en términos de seguridad, de acuerdo al Código Alimentario, ¿cuántas plantas que ionizan o que irradian alimentos creen que hay en Argentina? ¿Cuántos creen que hay? ¿Cuántos lugares que irradian alimentos autorizados hay? Para que eso ya tenga un costo accesible. Una sola. Entonces, se hace con fines sobre todo de poder esterilizar la carne que viaje a distintos destinos comerciales, viajes de larga distancia en términos de traslado, por ejemplo, en barco, que no requiere tener cadena de frío. La carne se esteriliza. ¿Es como el equivalente a la pasteurización de la leche? Igual. Se garantiza que no haya patógenos, pero con más seguridad aún. ¿Por qué? Porque no hay nada, no queda nada ahí después de las radiaciones. Hoy la ciencia dice que la radiación gamma no provocaría problemas, pero, nos damos el lugar a la duda y lo que decía Sandra recién, y traemos a colación un tema de lo que charlamos al principio del encuentro de hoy. Ustedes habrán escuchado hablar de las grasas trans. Esas grasas trans eran normales para nosotros desde la década del 50 en los laboratorios, a raíz de que los alimentos, sobre todo repostería, la repostería necesitaba grasas que sean de fácil manejo para el repostero. Entonces, que tengan untuosidad, brillo, consistencia para darle la forma a los alimentos de repostería. Y se utilizaban productos de origen vegetal, la carragenina, por ejemplo, pero había que ir a buscar los vegetales a los lugares donde había vegetales que cumplían esa función tecnológica. Muy caros desde el punto de vista comercial. ¿Qué ocurre en Estados Unidos? Bueno, en un laboratorio, jugando, digo yo, entre comillas, jugando, experimentando, le agregan una molécula de hidrógeno al aceite viscoso que todos conocemos de botella. A ese aceite le agregan una molécula de hidrógeno y lo convierten en una grasa trans, ácidos grasos trans. Lo consumimos como 50 años, hemos consumido eso, o más, hasta que se comprobó que producía cáncer. Entonces, a nivel internacional, sugirieron que todos los países que están en el contexto del Código Alimentario reduzcan el uso de grasas trans. Por eso, Argentina se adhirió a ese programa que duró 5, 6 u 8 años, un tiempo gradual para que todas las empresas vayan adecuando sus procesos tecnológicos para poder buscar un sustituto del ácido graso trans y reemplazarlo por algo que no cause daño. Y hoy vemos que, por ejemplo, en la porción de un alimento, cuando uno ve una etiqueta de un alimento, tiene un rotulado nutricional, la parte chiquitita donde tiene los ácidos grasos, las calorías. Ahí no pueden tener más del 2% por porción ácidos grasos trans. No puede haber más del 2%. Pero, otra vez, en ese sentido, hay industrias que a raíz del agregado, en la etiqueta no lo dice, pero en el alimento lo tienen, le agregan igualmente. Entonces hay un monitoreo por parte del Ministerio de Salud de esos alimentos que están ahí como en agenda continua. Los ácidos grasos trans en este tipo de alimentos, sobre todo golosinas, alfajores, lo que son barras de cereal. Bueno, Ludmila, gracias. Y ahora ya cerramos un poquito el